Ok, ya estamos aquí grabando la clase. Voy a presentarles la pantalla. La semana pasada estuvimos hablando sobre lo que es capital contable, ¿verdad? A manera de repaso, ¿cuál es la diferencia entre capital contable y capital social? ¿Alguien se acuerda? Capital contable serían los activos menos el pasivo. Y capital Ajá. social es lo que aportan los socios en una iniciación. Ok, perfecto. Muy bien. Sí, aquí les voy a mostrar, les voy a mostrar un pequeño resumen. Vamos a ver. Les voy a mostrar un pequeño resumen eh, con los diferentes tipos de sociedades jurídicas que tenemos en el país, ¿verdad? Entonces, bueno, acá estoy presentando la pantalla por si acaso no la pudieron ver. Vamos a ver, mencionando, por ejemplo, lo que es la empresa individual de responsabilidad limitada, la sociedad colectiva, que es un tipo de sociedad que se usa bastante poco acá en Costa Rica, la sociedad de responsabilidad limitada, que esa sí se usa en buena medida acá en nuestro país, y la sociedad anónima, ¿verdad? La sociedad anónima es el tipo de sociedad que más se usa o el tipo de estructura jurídica que más se utiliza en Costa Rica. Es como la que los abogados, digamos, los notarios y abogados, que son los que constituyen las sociedades o las personas jurídicas, más hacen y más recomiendan. Entonces, la gran mayoría de las empresas jurídicas en nuestro país son sociedades anónimas, ¿verdad? Otro porcentaje, sociedades de responsabilidad limitada. Y ya después, pues vienen tipos de empresas o de organizaciones o personas jurídicas, por ejemplo, asociaciones, cooperativas, fundaciones, ¿verdad? Que tienen que asociarse o alinearse a ese tipo de sociedad o de empresa jurídica, porque esa es su naturaleza. En el caso de la sociedad anónima o la sociedad de responsabilidad limitada o la empresa individual de responsabilidad limitada, las personas pueden decidir, o sea, pueden decidir si constituyen una u otra. En el caso de la fundación no puede decidir, o sea, por su naturaleza es una fundación o por su naturaleza es una asociación o una cooperativa. Entonces, desde que se crean ya traen esa naturaleza, ¿verdad? Pero entonces hay diferentes tipos de sociedades en nuestro país, ¿verdad? Principalmente estos cuatro que se mencionan acá. Estos los podemos ver en el Código de Comercio. Eh, y pues básicamente, digamos, el tratamiento es bastante similar en cuanto al capital social, eh, en cuanto a los registros contables, más que todo, ¿verdad? Más allá de las diferencias que obviamente tienen entre unas y otras, ¿ok? Y la semana pasada, pues estábamos por acá viendo esta presentación también. Vamos a tratar de terminar la presentación rápidamente. Eh, ¿Recuerdan cuál es la diferencia entre acciones comunes y acciones preferentes en una sociedad anónima? Y que las acciones comunes tienen un poder de decisión y en las preferentes no. Exacto, muy bien, perfecto. Y las preferentes tienen prioridad en cuanto al pago de dividendos, ¿verdad? Primero se pagan los dividendos a las preferentes y después se paga a las comunes, ¿ok? Muy bien, por último, entonces, para cerrar acá,
vamos a hablar un poquito de lo que es el superávit pagado. El superávit pagado viene a ser algo muy similar a la prima en venta de bonos, ¿verdad? Recordemos que en el momento de vender bonos, ¿verdad? Los bonos no tienen nada que ver con las acciones, pero lo estoy diciendo nada más como una analogía, como un ejemplo. En el momento de vender los bonos, que son un pasivo, los bonos se podrían vender a un mayor valor, ¿verdad? Y eso generar una prima en venta de bonos. En el caso de las acciones, que las acciones son elementos de patrimonio, ¿verdad? Si se venden las acciones a un valor, a un mayor valor, ¿verdad? A un valor mayor que el valor nominal, entonces le vamos a llamar a eso superávit pagado, ¿ok? A ese mayor valor sobre el valor nominal le vamos a llamar superávit pagado, ¿ok? Entonces, como dice acá el texto, el superávit pagado es la suma que los socios pagan de más, ¿verdad? La suma que los socios pagan de más del valor nominal de las acciones, ¿ok? Entonces, eso también podría ser normal, sobre todo en mercados bursátiles, ¿verdad? De compra y venta de acciones. Como hemos hablado, creo, en otras clases, en Costa Rica el mercado bursátil es muy pequeño, hay muy pocas empresas que se dedican a lo que es cotizar en una bolsa de valores, ¿verdad? En la bolsa de valores nacional. Sin embargo, pues sí existe una bolsa de valores en Costa Rica, a pesar de que es pequeña, pues sí existe. Y por ejemplo, en Estados Unidos o en algunos países, las bolsas de valores es algo muy común, donde la mayoría de empresas cotizan en bolsa y la venta, compra y venta de acciones, pues es algo muy común también, ¿verdad? En Costa Rica realmente no. Y por último, el superávit donado. ¿Qué es el superávit donado? Bueno, el superávit donado son donaciones, ¿verdad? Donaciones que pueda recibir la empresa. Entonces, voy a hacer un ejemplo acá y con esto cierro. Con esto cierro esta presentación. Voy a hacer un ejemplo acá. Digamos, si por ejemplo se recibe un vehículo, digamos, en donación, entonces vamos a registrar el vehículo en el debe. ¿Okay? Vamos a decir que 1.000.000. Ok. Y en el haber, entonces, cuando es una donación, vamos a registrar un superávit por donación. ¿Okay? Entonces, este superávit por donación va a ser una cuenta patrimonial. Vamos a presentarlo también en el patrimonio, ¿verdad? Es una ganancia, es una especie de ganancia que tiene la empresa por la donación del vehículo. ¿Ok? Es una especie de ganancia por la donación del vehículo o efectivo o cualquier otro tipo de activo que nos hayan donado, ¿verdad? Entonces, registramos acá la donación, ¿ok? Y registramos en el haber, en una cuenta patrimonial, el superávit por donación y lo presentamos, pues, con ese nombre, ¿ok? Entonces, no sé si nos queda claro el tema de superávit por donación, esta cuenta de superávit por donación, ¿cuándo se utiliza? Sí, profe. Profe, me imagino que en el texto o en el caso tienen que decir que se donó. En un ejercicio práctico. ¿Sí? Sí, correcto. Sí. En un ejercicio diría que se donó o que se dona X o Y activo, ¿verdad? Acá hay algo, hay algo interesante con esa, quiero aprovechar esa consulta que usted hace para mencionar algo interesante. Cuando hay una donación,
no aplica, en muchos casos no aplica una factura de por medio, ¿verdad? En otros casos sí se aplica una factura, pero en muchos casos no se aplica una factura. Y cuando hay una factura, lo que se factura normalmente es el impuesto, el IVA, ¿ok? Entonces, cuando alguien le regala inventario a otra persona, tiene que, o a otra empresa en este caso, por ejemplo, tiene semovientes, digamos, animales, entonces le regala inventario una empresa a otra empresa, entonces la ley lo que le dice es que tiene que facturarle el IVA, o sea, aunque sea una donación, tiene que cobrarle siempre el IVA, ¿ok? Entonces realmente en la factura lo que va a ir es el monto del IVA nada más, pero en otros casos inclusive no hay factura, es muy común, porque normalmente son activos usados los que se donan, ¿verdad? Entonces puede ser que este vehículo, la empresa que lo dona, lo está donando porque ya no lo va a usar más. O sea, normalmente es un activo usado, puede ser un activo usado. Entonces hay que buscar alguna manera de valorar esa donación, ¿verdad? Las empresas reciben donaciones, sobre todo si es una fundación, asociación. Pensemos en una asociación de desarrollo, una asociación del acueducto, de la comunidad, etcétera. Muchas veces las personas les donan, o hasta en una iglesia, ¿verdad? Pensemos que las personas muchas veces les donan activos y a veces no hay una facturación de por medio. Entonces, eh, ¿cómo hacemos para registrar esto? ¿Con qué documento? Ya en la vida real, ¿verdad? Entonces, si no hay una factura de por medio, bueno, si es un activo que tiene que ir al registro público, ¿verdad? Por ejemplo, un vehículo, tiene que haber un traspaso. Entonces va a tener un valor fiscal, entonces podemos registrarlo con ese valor fiscal. Si fuera un vehículo, un lote, ¿verdad? Un terreno, una finca, este, algún activo, ¿verdad? Que tuviera valor fiscal, entonces pues, podría usar el valor fiscal como referencia. Pero si es, digamos, un mobiliario, ¿verdad? Un juego de escritorio, un juego de sala, etcétera. Entonces de ahí eso no se registra en el registro público, ¿verdad? Entonces en esos casos hay que pedirle a quien dona, a la persona que dona, hay que pedirle que por lo menos nos mande, aunque sea un correo, indicándonos cuál es el valor de eso que está donando, cuál es el valor de esa donación, ¿verdad? Que nos haga una carta o un correo indicando que esa donación, esos muebles que nos están donando, tienen un valor de 500,000, digamos, para poder nosotros registrarlo en la contabilidad, ¿verdad? Porque eso pasa mucho, que a veces cuesta registrar las donaciones, porque las donaciones a veces no tienen un valor determinado, ¿ok? No sé si me explico. Sí, profe. Ok. Profe, en esa Esa que usted donación. dijo que la donación cuando se aplica la factura, que se tiene que cobrar un IVA, ¿en qué caso sería entonces? En el caso de los activos que están dispuestos para la venta, inventario, ¿verdad? O sea, por ejemplo, digamos, usted tiene una zapatería, usted vende zapatos, ¿verdad? Y entonces los zapatos tienen que venderlos con un 13% del IVA, ¿verdad? Pero resulta que usted va a regalar de sus zapatos que tienen inventario, va a regalar de un par de zapatos o no sé, 5 pares de zapatos o lo que sea, ¿verdad? Se los va a regalar a otra persona. Entonces la ley te obliga a cobrarle el IVA, ¿ok? Entonces no tenés que cobrarle el consumo, digamos, no tienes que cobrarle los zapatos porque ya eso es una donación suya, o sea, una arbitrariedad suya que usted decide simplemente regalárselos, ¿verdad? Por gusto. Pero si la ley te obliga a la hora de traspasar la mercadería que está grabada con el IVA, la ley te obliga a cobrarle ese IVA, ¿ok? También, por ejemplo, se da mucho que los distribuidores a la hora de venderle, por ejemplo, a los super o a otros minoristas, dan bonificaciones o regalías. Entonces, a veces los distribuidores, o sea, las cadenas de distribución,
le venden docenas, pero le entregan 13, ¿verdad? Eso le llaman docenas de 13. Entonces le regalan uno, ¿verdad? Los clientes ya conocidos o qué sé yo, por algún motivo, les regalan una unidad o varias unidades, como una bonificación, una regalía. Entonces la ley los obliga igual, esas regalías tienen que cobrarle la porción del IVA, tienen que cobrarse. O sea, si el precio normal era 10,000, entonces la factura va a venir nada más por los 1,300 del IVA. No, no van a aparecer los 10,000, nada más el IVA. ¿Ok? Ya Entonces sería cuando, solo, perdón, profe, en sí, productos que es, digamos, que son de un negocio propio. sí, exacto, exacto, los que están, pues dispuestos para la venta en un negocio, ¿verdad? Sí, lo que son, ¿cómo se llama? Activos personales, ¿verdad? Eso no, porque la persona ni siquiera es agente de retención del IVA, digamos. Si usted no está inscrita en tributación, no tiene ningún negocio y usted quiere venderle, o igual, vamos a decir, usted tiene la misma zapatería y está inscrita para venta de zapatos y todo, pero también usted tiene, tiene ganado, tiene, ¿cómo se llama? Ganado vacuno y tiene caballos, etcétera. Y usted quiere regalarle un poco de ganado a la iglesia, que eso se da mucho, ¿verdad? Que las iglesias reciben el día del patrono, la parroquia recibe ganado de los miembros de la iglesia. Entonces, usted puede hacerlo, porque usted lo que se dedica es a zapatería, nada más. Ahí no aplica el tema de la factura. La factura es nada más en la regalía de zapatos. Si usted por otra parte quiere regalar un mueble o un escritorio o otra cosa que no son zapatos, entonces ahí no aplica lo del IVA. No sé si me explico. Sí, profe. Gracias. Profe, entonces esto es para cuando nos donan como empresa un activo. Exacto, exacto. Cuando nos donan. Y la otra empresa, ¿cómo haría el asiento o algo así? Ok, muy bien. Muy buena pregunta, sí. Sí, vendría a ser un gasto. Vendría a ser un gasto. Entonces, veamos cuál sería la contraparte, ¿verdad? Muy bien esa pregunta. Entonces, aquí pondríamos el activo en el haber, ¿verdad? Y aquí vendría a ser un gasto, ¿verdad? Es como una especie de pérdida para dar de baja el activo, ya sea inventario o cualquier otro tipo, ¿verdad? Lo vamos a considerar como un gasto, ¿ok? Ahora, para efectos fiscales, este gasto no va a ser deducible. Lo vamos a registrar en la contabilidad, pero para efectos fiscales no va a ser deducible, excepto algunas organizaciones que sí están autorizadas por ley para recibir donaciones, este, pero en la mayoría de los casos no va a ser deducible del impuesto sobre la renta. ¿Ok? Muy bien, vamos entonces a continuar. Vamos a dar por cerrado este tema entonces de las acciones. Sí. Digamos, ya decíamos, como a ese vehículo se le hace igual el procedimiento que a todos los demás, digamos, con ese valor que se le da ahí, se deprecia o igual que como un activo normal. Ok, cuando entra la empresa, Ajá, digamos, ya cuando ajá, entró. acá entra así, exacto. Así entra, ¿verdad? Si es un activo depreciable, entonces esto lo veíamos, ¿verdad? Al principio del curso, en NIC 16, ¿verdad? Si es un activo que todavía es depreciable, entonces sí, lo depreciamos. Aquí lo que vamos a hacer es cada vez que depreciamos, vamos a ir ajustando este superávit, ¿verdad? Digamos que al cierre de periodo, digamos, al 31 de diciembre, el 21, digamos,
Si es un activo depreciable, entonces registramos el gasto por depreciación. Vamos a suponer que son 100,000 contra la depreciación acumulada. Eso lo manejamos igual. ¿Okay? Nada más que en este caso, este superávit vamos a tener que ajustarlo, ¿verdad? ¿Contra qué lo ajustamos? Como veamos en NIF 16. Contra ganancias acumuladas, creo, no me equivoco. Exacto. Sí, porque ya al cierre del periodo, ya el activo ya no vale 1,000,000, sino que ya se depreció. Entonces ya al cierre del periodo, ya el superávit por donación ya no es 1,000,000, sino que ya es 900,000. Entonces, cada vez que registramos el gasto por depreciación de ese activo donado, entonces vamos y tocamos utilidades acumuladas, utilidades no distribuidas, para ir ajustando el superávit por donación, que se vaya ajustando a la realidad. Gracias, profe. Muy bien, perfecto, con todo gusto. Vamos a continuar por acá. Y como les decía, vamos a cambiar un poco de tema. Vamos a cambiar un poco de tema para ver este último tema que nos corresponde en el cuatrimestre, que es el tema de políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores, ¿verdad? Cómo tratar el tema de los cambios en las políticas contables, el tema de los errores, ¿ok? Entonces vamos a ver, cuando tenemos, bueno, nada más para mencionarles, este tema está regulado por la NIC 8, ¿verdad? En el caso de las empresas que utilizan normas plenas o NIF full, es la NIC 8 la que habla de este tema. Y en el caso de las empresas que utilizan NIF para las pymes, estamos hablando de la, la sección 10, la sección 10 de la NIF para las pymes, ¿verdad? La NIF para las pymes es una sola norma, no es como las NIF plenas, que son diferentes normas. NIF para pymes es una sola, nada más que lo que trae está dividida por secciones. Entonces, la sección 10 de NIF para las pymes nos habla de políticas contables. ¿Qué son políticas contables? Bueno, las políticas contables son súper importantes, ¿verdad? Son sumamente importantes, sumamente vitales en las empresas. Hay dos cosas que contablemente son súper importantes y vitales en las empresas. Una es el catálogo contable y otra son las políticas contables. Entonces, en Costa Rica no tenemos un catálogo de cuentas rígido específico para lo que son empresas privadas. Solo hay un catálogo contable para lo que son empresas públicas y también para lo que son empresas reguladas, por ejemplo, por la SUGEF, por la SUGEVAL, por la SUGESE, ¿verdad? O sea, que son empresas reguladas por una superintendencia. Y las empresas públicas están reguladas por la Contabilidad Nacional y también les entregan un catálogo contable y tienen que apegarse a ese catálogo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Por ejemplo, un banco, ¿verdad? Los bancos están regulados por la SUGEF, ¿verdad? Entonces, la SUGEF les entrega un catálogo contable y ellos tienen que apegarse a ese catálogo contable, ¿ok? En el caso de las empresas privadas, no pasa lo mismo, ¿verdad? No pasa lo mismo. No tenemos digamos, el Ministerio de Hacienda no nos entrega un catálogo contable como tal, ¿ok? Cuando yo les digo catálogo contable, ¿qué entienden ustedes por eso? Están todas las cuentas, profe, de la empresa que utiliza la empresa.
Sí, exacto, muy bien. El catálogo contable, ¿verdad? Viene a ser una especie de menú o de listado de cuentas, ¿verdad? El catálogo contable es una especie de menú o de lista de cuentas. Es una lista de cuentas, ¿verdad? Como les decía, eh, en Costa Rica no existe pues un catálogo uniforme, digamos, para lo que son las empresas privadas. Cada empresa privada se ajusta a su propio catálogo y en la mayoría de los casos lo hacen dependiendo del software, ¿verdad? El sistema que utiliza la empresa privada, con base en eso casi siempre es que montan su catálogo. Pero en otros países, ¿verdad? Sudamericanos, por ejemplo, Colombia, Perú, ellos tienen un catálogo para todas las empresas privadas. Entonces, todas las empresas tienen que regirse por el mismo catálogo. Además del catálogo, es sumamente importante las políticas. O sea, que todas las empresas tengan un documento que sea el marco de referencia, ¿verdad? Con todas las políticas contables. Entonces, ¿qué vienen a hacer las políticas contables? Las políticas contables vienen a hacer cómo va a funcionar ese catálogo. ¿Ok? Entonces, el catálogo es el listado, es el menú, ¿verdad? De las cuentas, pero las políticas contables es en cuál caso vamos a utilizar una u otra cuenta de ese catálogo. Por ejemplo, si tenemos una empresa agropecuaria, entonces la política contable tiene que decirnos cómo vamos a registrar un activo, digamos, cómo vamos a registrar un semoviente, cómo vamos a registrar un ternero cuando nace, por ejemplo. Entonces, la política contable tiene que decir cómo se registra, cuáles cuentas se usan, cuáles van al debe, cuáles van al haber y cómo se determina el valor de ese activo. ¿Ok? Igual, ¿qué pasa cuando se vende un activo? Bueno, se registra esta cuenta al debe, esta cuenta al haber, etc. ¿Verdad? Es sumamente importante que las empresas tengan lo que son políticas contables. ¿Por qué? Porque eso les da uniformidad, o sea, les permite ser consistentes en la aplicación de la metodología contable, para que no exista la posibilidad de que hoy, si hay un contador, registre de una manera y mañana si hay otra persona, lo registre de otra forma y pasado mañana hay otra persona, entonces registra diferente. Entonces, al final no hay uniformidad, no hay consistencia. ¿Ok? Entonces, las políticas contables vienen a ser el marco de referencia que regula la contabilidad interna, a lo interno, ¿verdad? Tenemos las NIF o las NIF para pymes, que es el marco general, ¿verdad? Ese es el marco general que aplica en general, en términos generales, para todas las empresas. Pero la política nos dice cómo yo interpreto las NIF, ¿verdad? Porque sabemos que en contabilidad tenemos que interpretar las NIF, pero también la parte legal, la parte tributaria, ¿verdad? La parte comercial, cómo interpretamos todo y cómo lo registramos. Porque, por ejemplo, las NIF no nos van a decir cómo aplicar el IVA o cómo aplicar el impuesto sobre la renta. Entonces, yo necesito una política que me diga, yo como empresa, cómo interpreto esa situación y qué hago yo al momento de, por ejemplo, tener un incobrable. ¿Ok? Cuando tengo un incobrable, ¿cómo lo registro? Bueno, necesito una política que me diga cómo registrarlo, qué hacer, qué hace el contador o la contadora, ¿verdad? Entonces, esas son las políticas contables. Acá les estoy mostrando y les puse ahí también en campus virtual, por ejemplo, las políticas contables del Ministerio de Hacienda para la contabilidad nacional. Esto es para empresas del sector público, para instituciones del sector público, que están reguladas por la contabilidad nacional. Ellos usan lo que se llaman NICS SP, ¿verdad? Las normas de información financiera se muestran en 3, dependiendo del momento, digámoslo así, o dependiendo del énfasis. NIF plenas para las empresas que cotizan en bolsa o que tienen que presentar su información financiera a terceros de manera pública. NIF para pymes, para las empresas que no tienen que presentar su información financiera de manera pública. Y NICS SP para las empresas estatales, ¿verdad? Entonces, entre esas 3, realmente hay pocas diferencias, ¿verdad?
La línea de pensamiento más o menos es la misma. O sea, es la misma línea de pensamiento de las tres. Simplemente que están ajustadas, por ejemplo, las NICS-SP, las normas internacionales de contabilidad para el sector público, están ajustadas a las empresas públicas que no tienen utilidades, sino que lo que tienen es nada más un potencial de servicio y que manejan mucho el tema de presupuesto. Pero en términos muy generales es muy similar, digamos, en la misma línea de pensamiento. Si usted entiende las NIF plenas, entiende las NICS-SP y también las NIF para pymes. Entonces, por ejemplo, este manual o este legajo de políticas contables, si lo ven acá, son más de 600 páginas donde la Contabilidad Nacional te va a decir qué hacer en cada caso, ¿verdad? Qué hacer en cada situación, cómo se hace, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante que cada empresa lo tenga, ¿verdad? Que cada empresa tenga eso. Bueno, aquí hay una explicación de todo, desde qué son los elementos de los estados financieros, qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un patrimonio, ingresos, gastos, qué son ajustes contables, qué es fiabilidad en la medición, qué es reconocimiento de activos y reconocimiento de pasivos, ¿verdad? Esto es un texto muy rico para leer. Ustedes lo pueden ir a revisar. Y pues aquí nos va a ir diciendo, digamos, qué hacer en cada caso, cómo registrar cada cosa, ¿verdad? Para las empresas del sector público, como les decía, ¿verdad? Entonces voy más adelante para ver un ejemplo. Primero está toda la introducción. Vamos a irnos adelante, a ver qué podemos encontrarnos. Vamos a ver. Ok. Por ejemplo, Entonces, por ejemplo, aquí nos habla ya empieza a ir tallando, aquí nos habla de tipos habituales de instrumentos financieros. ¿Ok? Entonces nos dice, bueno, ¿en cuál norma está? En la NICS-SP 28, en la 29, todo eso. Y entonces aquí nos dice, por ejemplo, a continuación se exponen tipos habituales de instrumentos financieros, no pretendiendo la lista ser taxativa, sino meramente indicativa. Entonces, ¿cuáles tipos de instrumentos financieros hay normalmente? Por ejemplo, efectivo. Y entonces ya indica qué es efectivo. Efectivo es un activo financiero porque representa el instrumento de pago por excelencia y toda la cuestión. ¿Qué son contratos de garantía financiera? ¿Qué es contratos de seguros? ¿Qué son cuentas por cobrar y o cuentas por pagar en efectivo? ¿Verdad? Entonces, ahí le va a ir diciendo, la política le va a ir diciendo cuáles son las posibilidades que usted como contador o contadora se va a ir encontrando en el día a día y qué hacer cuando usted se encuentra con eso, ¿verdad? ¿Qué hacer cuando usted se encuentra con eso? Entonces, para uno como contador o contadora, pues es muy fácil, digamos, cuando hay una política bien clara, bien establecida, porque ya usted sabe hasta cuál asiento tiene que hacer. Vamos a ver si aquí más abajo viene algún otro ejemplo. Entonces, por ejemplo, un banco, digamos, el contador de un banco, la contabilidad de un banco, es súper sencilla porque ya cada vez que pasa alguna situación, ya todo está parametrizado de cuál asiento tiene que ir al debe, cuál cuenta va al debe, cuál cuenta va al haber, etcétera. O sea, ya todo está listo y ya todo está debidamente categorizado. ¿Ok? Evidentemente, unas políticas contables para una empresa pequeña, digamos, no van a ser 600 páginas, ¿verdad? Pueden ser 50 páginas o 100 páginas, ya más, porque hay mucho menos cantidad de actividades, ¿verdad? Hay mucho menos cantidad de posibilidades, de situaciones que se puedan presentar, ¿ok? Y las políticas, por último, se van a presentar en las notas a los estados financieros,
Ahí se va a hacer un resumen de las políticas contables que se van a presentar al momento de emitir los estados financieros de la empresa. ¿Ok? ¿Dudas por acá? Entonces, ¿qué nos dice la política? La política nos va a decir cuál es la metodología que vamos a usar. Por ejemplo, la empresa usa para registro de inventarios, usa el método permanente o usa el método periódico. ¿Ok? En el caso de los activos, se deprecian por el método de línea recta, o se usa suma de dígitos, o se usa otro método, ¿verdad? Eso es lo que nos va a decir la política. ¿Ok? ¿Nos queda claro, sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahorita después del receso vamos a leer acá esta parte, ¿verdad? Dios mediante. Voy a brincarme esta parte para leerla después por cuestión de tiempo. Y vamos a ver unos ejemplos primero y después después del receso vemos ya la teoría. Entonces veamos este ejemplo. En este caso es una variación en la vida útil, ¿verdad? Entonces dice, bueno, aquí estamos hablando evidentemente de la depreciación de un activo, ¿verdad? Cuando se deprecia un activo y bajo este ejemplo hubo una variación en la vida útil. Una variación en la vida útil es una estimación, ¿ok? La empresa estima cuánto es la vida útil, ¿ok? Entonces dice este ejemplo, esto se usa cuando a un activo se le aplica una vida útil determinada, que una vez determinada, otra vez por parte de esa vida útil, o más bien aquí debe ser terminada. Una vez terminada parte de esa vida útil, se decide que realmente debería ser superior o inferior a la definida originalmente, o que el activo está totalmente depreciado y continúa prestando el servicio. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Al inicio de la vida útil del activo se definió un tiempo de vida útil, pero pasados los años se definió que no, que iba a ser otro. Ya se vio que no, que el activo no iba a durar 10 años, sino que puede durar 15, por ejemplo. O que no iba a durar 10, sino que iba a durar apenas 6, por ejemplo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, en este caso, en este ejemplo específico, un ajuste por corrección. ¿Ok? Entonces, podríamos ajustar esa estimación de la vida útil. Entonces, por ejemplo, una máquina se compra el 30 de enero del 2010 con un valor de rescate nulo y una vida útil de 10 años en 500,000. El 30 de enero de 2016, o sea, 6 años después, se determina que su vida productiva será realmente 12 años y se utiliza el método de línea recta. Entonces, en este caso, teníamos una vida útil estimada de 10 años, pero después ya se determinó que su vida útil iba a ser de 12 años. ¿Ok? 6 años después ya se estaban haciendo los ajustes y los asientos de ajuste por depreciación, ¿verdad? Se estaban haciendo ya con base en una vida útil de 10 años, pero después se determinó que la vida útil iba a ser realmente de 12 años. ¿Ok? Entonces, acá tenemos la depreciación original, que era 500,000 dividido entre 10 años. O sea, la depreciación era 50,000 por año, originalmente. ¿Ok? Entonces, al 30 de enero del 2016, ya habían pasado 6 años. Entonces, se había depreciado 50,000 por 6. ¿Ok? Entonces, al 30 de enero del 2016, se había depreciado 300,000.
al 30 de enero del 2016 tiene una depreciación acumulada de 300,000, ¿verdad? Costo histórico 500 y a esa fecha depreciación acumulada 300,000. ¿Ok? Ante el cambio en la vida útil, la depreciación debió ser así. Depreciación anual original, 500,000, realmente entre 12, no entre 10, ¿verdad? Entonces, el gasto anual apenas debieron haber sido 41,666,67. Y en 6 años, lo correcto hubiera sido que se hubiera depreciado apenas 250,000, o sea, 41,000 por 6 años. ¿Ok? Entonces tenemos acá una diferencia entre lo que pasó en la realidad y lo que debió ser. No sé si por ahora estamos claros. Esto, lo que está en verde, fue lo que pasó. Y lo que está en amarillo es lo que debió ser. ¿Hasta acá hay dudas? Profe, no entendí bien eso de los 6 años. ¿De dónde son los 6 años? Los 6 años son el momento en el que nos dimos cuenta del error. ¿Ok? O sea, compramos el activo el 30 de enero del 2010 y habíamos estimado que eran 10 años de su vida útil. Pero cuando empezamos a usarlo y lo usamos durante 6 años y hasta los 6 años nos dimos cuenta de que el activo no tiene una vida útil de 10, sino de 12. ¿Ok? Pero ya habían pasado 6 años al momento de darnos cuenta. ¿Me explico? Profe, y eso no se Sí. corre, digamos, esos 50 que se hace contabilizaron de más, no se hace como un asiento de reversa con esos 50. No. Sí, ya vamos a eso, ya vamos a esa parte. Por ahora nada más, no quiero avanzar sin que quede claro, digamos, en qué situación estamos, ¿verdad? Y ya vamos a ver qué se hace, pero primero estemos claros de que se depreció, o sea, se hizo efectivamente los asientos contables, se hicieron los estados financieros, todo se hizo ya durante 6 años, todo se hizo con base en una depreciación de 50,000 por año, de manera que al final de esos 6 años ya llevamos 600,000. ¿Ok? Esto fue lo que se hizo. Pero lo que se debió hacer, ¿verdad? O sea, lo que no se hizo, pero así debió ser, fue una depreciación de 41,000 por año y debimos haber llevado a los 6 años apenas 250,000, ¿verdad? Pero esto no se hizo. ¿Ok? Entonces, lo que quiero es que vayamos entendidos hasta ahora, para después ver el asiento. Entonces, ¿qué hubo aquí? Más gasto, ¿verdad? Se registró más gasto de la cuenta, más gasto del desnecesario. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Aquí hay varias formas de verlo. Podríamos ver esto como un error, ¿verdad? O podríamos verlo simplemente como un cambio en la política o como un cambio en la estimación. ¿Ok? ¿Cuándo es un error? Un error es cuando ya estaba determinado desde antes, previamente, ¿verdad? Que esas máquinas se tienen que haber registrado a 12 años y el contador por error lo registró a 10 años. ¿Ok? Eso es un error. Pero también puede ser un cambio en la política contable. Un cambio en la política no es un error. Un cambio en la política inclusive podría darse por un cambio en la ley. Digamos, una ley podría pasar hoy una ley, ¿verdad? Que te dice otra cosa diferente a lo que decía antes. Entonces vos tenés como contador que ajustar tu política contable. Usted siempre hacía sus cálculos con base en la ley anterior, pero a partir de hoy hay una ley diferente, ¿verdad? Entonces cambias la política. Entonces no es lo mismo un cambio de política que un error, ¿verdad? Y tampoco es lo mismo un cambio en la estimación, ¿ok? Un cambio en la estimación, pues simplemente es un ajuste de la estimación. Es un ajuste de la estimación. Por ejemplo, usted espera que los
que las cuentas por cobrar se las paguen y que tenga una estimación por incobrables de apenas el 1%, por ejemplo, ¿verdad? Pero de ahí se presenta una situación como el tema de la pandemia y todo eso, entonces tienen que cambiar la estimación. Entonces ya no estimar un 1% de pérdidas por incobrable, sino ahora estimar un 40% de pérdidas por incobrable. ¿Ok? Entonces una cosa es el error, ¿verdad? ¿Y qué hay que hacer con el error? Corregir el error. ¿Ok? Otra cosa es un cambio de política o un cambio en la ley. ¿Ok? Cuando hay un cambio en la ley, recuerde que yo les decía antes, las políticas muchas veces se fundamentan en las propias leyes o en las normas contables. Entonces, a veces los cambios en las políticas se dan por un cambio en una ley o un cambio en una norma. ¿Ok? Entonces tenemos error, es una cosa, cambio en política es otra cosa, y cambio en estimación es otra cosa. Un cambio en estimación es que las circunstancias externas ahora están diferentes que antes, entonces yo cambio mi estimación. Ya lo que yo estimaba ya no lo estimo así. ¿Ok? No sé si me explico con la diferencia entre las tres cosas. Más o menos. Profe, el de política es cuando sale alguna ley, entonces por ley uno lo tiene que cambiar. El error es que el contador que por error tal vez contabilizó más o menos la vida útil del activo que ya estaba ya determinado por una vida útil, digamos, de 10 años y él también lo contabilizó por 9. Y el cambio en la estimación es la empresa que lo realiza también. Sí, es la empresa, pero es por un cambio en la circunstancia normalmente, ¿verdad? O un cambio en la forma de ver la situación o un cambio en las circunstancias externas, ¿verdad? Que nos hacen modificar la estimación. ¿Ok? Es decir, como los que estamos viendo la vez pasada. ¿Qué será? O sea, por ejemplo, veamos otro ejemplo con el tema de este tema de la pandemia, ¿verdad? Hay muchos activos que tuvieron que no trabajar durante un año, digamos. ¿Ok? Entonces, sobre todo los activos que tienen que ver con la parte de turismo, los aviones, trenes, buses, todo lo que tiene que ver, muchos tipos de activos, a veces estuvieron parados durante un año, ¿verdad? Entonces, estimábamos que esos activos nos iban a durar 10 años y que esos 10 años iban a terminar en el 2025, por ejemplo. Pero durante todo un año no se usaron. Entonces, todo ese año no se desgastaron, ¿verdad? No hubo un desgaste durante un año. Entonces, la estimación y el gasto que teníamos proyectado hasta el 2025, ahora hay que reajustarlo al 2026, digamos. ¿Ok? Entonces, vamos a ir viendo la diferencia entre cambio en política contable, cambio en estimación, ¿verdad? Y error. ¿Ok? Sí, el cambio en las políticas, lo que les digo es que puede ser muy normal, ¿verdad? Que el cambio en las políticas se dé por un cambio en la ley o un cambio en las normas, ¿verdad? Por ejemplo, antes los arrendamientos se registraban con base en la NIC 17, ¿verdad? Con base en la NIC 17 se registraba. Pero a partir del 2019, creo, 1 de enero del 2019, los arrendamientos con base en cuál normas se registran ahora. La NIF 16, ¿verdad? Entonces, hay un cambio de la norma, entonces yo tengo que reajustar mis políticas contables internas. ¿Ok? Bueno, entonces veamos, veamos acá. Dice, la diferencia a corregir es 50,000, ¿verdad? La diferencia entre 300 y 250. ¿Ok? Entonces, así fue como se registró originalmente. El primer año se registró un poquito menos porque empezó en enero, ¿verdad? Estamos asumiendo que el cierre fiscal de esos años era el 30 de septiembre.
Los demás años se registró todo el año, todos los 12 meses, ¿verdad? Y el último año, pues se registró apenas desde octubre hasta el 30 de enero, que fue el cambio en el ajuste. Pero bueno, a fin de cuentas, ya vimos los cálculos, donde es 300 es lo que se hizo, y 250 es el saldo que debería de ser, el saldo que debe quedar. ¿Ok? Entonces, en este caso, podríamos cambiar esos 50,000 colones, ¿verdad? Llevarlos la depreciación acumulada al debe para disminuirla, porque habíamos registrado 300,000 colones, pero realmente lo correcto es 250. Entonces yo ocupo disminuir la depreciación acumulada. Entonces la podría disminuir en el debe y afectar en el haber utilidades no distribuidas o utilidades acumuladas o utilidades retenidas, ¿verdad? ¿Por qué aumentar utilidades retenidas? Porque a la hora de yo registrar de más los gastos por depreciación, cada año fui disminuyendo la utilidad más de la cuenta. Entonces aquí estoy aumentando la utilidad en los 50,000. ¿Ok? Entonces, disminuyo la depreciación acumulada y aumento la utilidad. O sea, en otras palabras, lo que estoy haciendo es reversando el asiento. ¿Dudas por acá? No, profe. Ok. Entonces, vamos a ver. En este caso, estamos haciendo una afectación retroactiva. ¿Ok? ¿Qué es retroactivo? Retroactivo es hacia atrás. ¿Ok? Estamos haciendo un cambio retroactivo, o sea, un cambio hacia atrás. O sea, estamos afectando lo que ya pasó. ¿Qué ya pasó? La depreciación acumulada ya la habíamos registrado, entonces venimos a corregirla. Las utilidades acumuladas también ya las habíamos registrado año con año, y ahora venimos a hacer un asiento de corrección. Entonces, eso es una corrección. ¿Ok? Esto es un cambio retroactivo. Ahora, no es para nada conveniente en la contabilidad hacer cambios retroactivos, ¿verdad? A veces no es sencillo porque eso implica reconstruir los hechos, por decirlo así, ¿verdad? Reconstruir los hechos. Reconstruir qué fue lo que pasó para poder cambiar los errores y ahora venirlo a hacer bien. ¿Ok? Pero también no solo es difícil, sino que también es un riesgo tributario hacer este tipo de cambios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya las contabilidades se declararon para tributación, se hicieron declaraciones y demás. Entonces, cuando se hace un cambio, va a tener que ir a hacer cambios en las declaraciones. Digamos, aquí cambiaste. Aquí ya habías hecho la declaración del año 2010, la declaración fiscal del 2011, del 2012, del 2013, la del 2014, etc. Ya habías hecho 6 declaraciones o 5 declaraciones y vas a tener que ir a cambiarlas. ¿Ok? Vas a tener que decir la tributación, no, perdón, es que me equivoqué, ¿verdad? Entonces, eso representa un riesgo fiscal, porque entonces va a ser una luz roja que le va a aparecer a la tributación, que va a decir, pero esta persona está llevando mal su contabilidad, entonces puede ser un problema fiscal. Entonces, en ese sentido, las empresas pueden optar por buscar, y normalmente lo ideal es buscar otra alternativa que no sea esa, ¿verdad? No tocar periodos cerrados, porque si lo pensamos, también las mismas juntas directivas ya votaron para aprobar los estados financieros de todos esos años,
Y ahí ahora que le vamos a decir a la junta directiva, ¿verdad? Que todo estaba mal hecho. Entonces, es un tema muy delicado. Es un tema muy delicado, la verdad. Entonces, en este caso específico, existe la posibilidad de hacer un cambio prospectivo. Prospectivo es hacia el futuro, ¿ok? Un cambio prospectivo es hacia el futuro. Entonces, retroactivo es hacia atrás, prospectivo es hacia el futuro. O sea, no voy a tocar la contabilidad de ahí para atrás, sino que nada más voy a cambiar mis registros de hoy para adelante, ¿ok? Entonces, en este caso, las estimaciones contables, cuando hay un cambio en la estimación, el cambio en la estimación se hace de hoy para adelante, no se toca para atrás. Entonces, cuando hay un cambio prospectivo, es de hoy para adelante. Entonces, ¿cómo lo haríamos entonces? Lo que haríamos es simplemente agarrar el monto depreciable y le aplicamos la vida útil restante. ¿Ok? Originalmente el activo era de 10 años y ya se había depreciado 6. ¿Cuántos años le quedaban por depreciar? A ver, ¿Cómo fue la pregunta, profe? originalmente el 12 más, activo, 6 más, vamos a perdón. ver, originalmente el activo era de 10 años Ah, ok, y entonces 4. ya se había depreciado 6. ¿Cuánto le quedaba por depreciarse? 4. Le quedaban 4, ¿verdad? Pero ahora cambiamos la estimación y ya dijimos, ya no es de 10, sino que es de 12. Entonces, ¿cuántos años ahora le quedan? 6. Entonces, lo que vamos a hacer es determinar, ok, el valor original eran 500, ya se había depreciado 300. Eso lo voy a dejar así porque no quiero ir a tocar las declaraciones y los estados financieros de periodos anteriores. Entonces, simplemente voy a partir de los 200 que me quedan por depreciar, ¿ok? Y los voy a depreciar ya no entre 4 años, porque ya cambié la estimación, sino que ahora este restante lo voy a depreciar entre los 6 años que me quedan, ¿ok? Entonces nada más agarro esos 200 y en vez de depreciarlos entre 4, ¿verdad? Para que era lo original, lo deprecio entre 6, ¿verdad? Que es la nueva vida útil. Entonces ya ahora mi gasto de cada mes ya no va a ser 50,000 como era antes, sino que de hoy en adelante mi gasto va a ser 33,000 por año, ¿ok? Porque yo hice un cambio prospectivo, ¿ok? ¿Dudas? No, profe. Entonces veamos acá este resumen, antes de ver un ejercicio. Cuando hay un cambio en una política contable, se tiene que hacer una aplicación retroactiva, ¿ok? Si yo decido cambiar, si yo decido por cuenta propia cambiar mi política contable, tengo que irme para atrás a, a cambiar los asientos de atrás, ¿verdad? Entonces, era por ejemplo el caso que veíamos. Si yo decido que ahora las máquinas tengo que depreciarlas de otra forma, como las había depreciado antes, entonces tengo que ir a tocar la cuenta de utilidades acumuladas posiblemente y la cuenta de depreciación acumulada posiblemente, o algún otro tipo de asiento dependiendo de la circunstancia, pero tengo que irme para atrás a afectar eso. Ya vimos que eso tiene sus implicaciones, ¿verdad? Entonces, cuando hay un cambio en política contable, tengo que aplicar ese cambio, tengo que devolverme en los periodos a ir a aplicar ese cambio como si yo lo hubiera hecho con la metodología nueva. Digamos, yo utilicé la metodología A, pero ahora decido cambiar y utilizar la metodología B. Entonces tengo que irme a los estados financieros pasados
a quitar la metodología A y aplicar la metodología B, ¿verdad? Obviamente eso me va a cambiar mis estados financieros y es lo que les decía antes. Eso puede ser un problema con tributación o con la junta directiva, ¿verdad? Etcétera. Ahora, cuando hay un cambio en una estimación contable, el cambio en la estimación se aplica hacia adelante. Se aplica hacia adelante. O sea, de hoy en adelante. Entonces, ¿qué son estimaciones? Por ejemplo, estimación por incobrables, estimación por vida útil, ¿verdad? Entonces, eso yo lo puedo aplicar de hoy para adelante, cambiarlo, y no tengo que devolverme a tocar los estados financieros viejos. ¿Ok? Cuando hay un error, tengo que hacer una reexpresión retroactiva. ¿Qué es reexpresión retroactiva? Entonces, cuando hay un error, tengo que reexpresar mis estados financieros. Entonces, ustedes saben que los estados financieros tienen que presentarse de manera comparativa. Digamos. Así. ¿Verdad? Por ejemplo, el balance de situación financiera, ¿verdad? Activos, pasivos y patrimonio. Entonces, tiene que presentar, digamos, sí, ¿verdad? ¿Okay? Eso sería un estado financiero, un balance de situación financiera, ¿verdad? Del año 2006, o del periodo fiscal 2006 y el periodo fiscal 2005. ¿Ok? Entonces, si yo en el año 2006 me doy cuenta de que el año 2005 tenía un error, ¿verdad? De que el año 2005 tenía un error, tenía errores, y está malo, por decirlo así, contablemente se hicieron mal las cosas. Entonces, yo mis estados financieros del 2006 los voy a tener que presentar de esta manera. Presentar el 2005 malo, como se presentó originalmente. Hacer una tercera columna aquí que se llame 2005 reexpresado. ¿Ah? Primero despedir al contador, eso es lo primero. Y una vez que despido al contador, entonces tengo que hacerlo así. Presentar el 2005, el que está malo. El 2005 reexpresado, o sea, corregido. Digamos que lo correcto era 120. ¿Ok? Y el 2006. Entonces, la gente, los bancos, la gente de la junta directiva, lo que vio fue esto y lo que aprobó fue esto. Entonces yo no le puedo llegar a decir, pero ¿cómo usted ahora me dice que es 120 si yo aprobé 150? ¿Verdad? En activos y en pasivos más patrimonio. Entonces hay que decirle, no, vea, es que hubo que hacer un montón de correcciones por errores, habían errores de importancia relativa, entonces ahora realmente al corregir el año 2005 quedan 120. Entonces considere que lo correcto es decir año 2005 120 y año 2006 100, ¿verdad? Olvídese de esos 150, pero yo tengo que presentarlos aquí siempre en una columna para que la gente vea, porque la gente hace un año, estos fueron los que ellos aprobaron, ¿verdad? Entonces, en un estado financiero corregido, yo tengo que hacerlo a 3 columnas. Año 2000, año nuevo, ¿verdad? Año nuevo bien, año viejo reexpresado o corregido, ¿verdad? Y año viejo mal hecho. Tengo que presentar las 3 columnas para que la gente vea las 3 columnas. ¿Ok? Eso se llama reexpresión retroactiva. ¿Ok? ¿Dudas por acá? Ok, y por último podría presentarse una situación que es imposible, digámoslo así, que es imposible reconstruir
cuál fue la realidad, ¿verdad? Puede ser que el contador anterior, la contadora anterior allá no haya manera de contactarlo, ¿verdad? Tal vez de verdad se le despidió de la empresa o se renunció o lo que sea, y no hay manera de saber cómo fue lo que hizo, o un cambio en el sistema y el sistema nuevo no jaló los datos del sistema viejo, entonces es imposible reconstruir, ¿verdad? Los años pasados, años anteriores. Entonces, en las notas a los estados financieros hay que hacer una explicación de que fue impracticable, ¿verdad? Esa es la palabra que se usa. No decimos imposible, sino que decimos impracticable. Fue impracticable reconstruir los datos de periodos anteriores para corregirlos. Entonces, no se pudieron corregir periodos anteriores porque fue impracticable, fue imposible de volverse a hacerlo. ¿Ok? Entonces, en resumen, esas son las situaciones que podrían darse normalmente. Y esta es la forma de atender cada una de esas situaciones. ¿Dudas? Ok, veamos un par de ejercicios para ir al receso. En diciembre de 2019, el saldo de bancos extranjeros era de 2,5 millones y se presentaron saldos en moneda nacional por 4,500 millones. La tasa de cambio el 31 de diciembre era de 580 por dólar. Entonces, los bancos extranjeros tenían un saldo de 2,5 millones de dólares. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un activo en dólares? Tenemos que pasarlo a colones para los estados financieros, ¿cierto? Okay, entonces teníamos esto en dólares. Teníamos un tipo de cambio de 580 colones por dólar. Entonces, a la hora de llevarlo a colones, ¿qué hacemos? El saldo en dólares por el tipo de cambio, ¿verdad? Entonces, esto nos da 1,450 millones de colones. Y se registraron 4,500 millones de colones. Entonces, ¿eso qué hay ahí? ¿Un cambio en la política o un error? ¿Un cambio en la estimación? Un error, profe. Exacto, muy bien. Ahí lo que tenemos es un error. ¿Verdad? O un error. ¿Y cómo se actúa en caso de errores? ¿Verdad? Entonces, caso de error, reexpresión retroactiva. No sé si me voy explicando. Sí, profe. Ok. Veamos este otro para cerrar. Los vehículos de propiedad planta de equipo se deprecian por el método de línea recta. A partir del 1 de junio de 2019 se aplicará el método de depreciación por kilómetro recorrido. ¿Ok? Ahí que hay error, cambio de política, cambio en estimación. Cambio política. Exacto. Aquí es cambio de política. Muy bien, excelente. ¿Y qué se aplica en los cambios de política? Entonces, Aplicación retroactiva. entonces vamos a ir al receso para que ustedes terminen de hacer estos otros casos que faltan, ¿verdad? Entonces, ahí lo van haciendo en su cuaderno o en su hoja de trabajo. Van indicando en cada caso el tipo de situación y qué tipo de ajuste se aplica a los estados financieros.
¿Ok? Ok, entonces vamos al receso y a las 10:30 nos vemos de nuevo, Dios mediante. Ok, 10:30. Muchas gracias.